Saludo muy especial a todos y seguimos con mucha alegría, con la alegría pascual, con la alegría del resucitado, con la alegría de saber que tenemos un Dios de vivos y no de muertos, de un Jesús que no se quedó en el sepulcro, que su Padre lo resucitó al tercer día, reflexionando en los aspectos de nuestra vida, en lo que estamos viviendo ahora para iluminarlos desde la palabra de Dios. Y cabe entrar preguntando usted desde dónde ilumina sus dificultades. Cuando tiene un problema, ¿a quién acude? A la manera de quién lo soluciona. Porque ¿saben cómo vamos a titular hoy nuestra reflexión? Hagámoslo a la manera de Dios. Hagámoslo a la manera de Jesús. ¿Qué? Esa situación, esa realidad, vivir la vida a la manera de Jesús, vivir Jesús mente, escuchar a Dios en medio de las dificultades de nuestra vida y aprender a reconocerlo. Es que por eso es que nos quedamos toda la vida sumergidos en nuestros fracasos, porque ensayamos a la manera humana y pocas veces ensayamos a la manera de Dios. ¿Cómo fue? Ensayamos a la manera humana. No, es que vea, visite a tal persona que es experta en tal cosa y bendito sea el Señor, que hay gente dotada de grandes talentos y muy experta en determinados temas, pero nadie más experto que el que nos creó y que su Hijo Jesucristo. Nadie más para enseñarnos a vivir que su Hijo Jesucristo. Y nadie más para mostrarnos cómo salir de determinadas dificultades que su Hijo Jesucristo, palabra encarnada de Dios, carne de Dios y palabra hecha carne. La luz vino a este mundo y uno prefiere las tinieblas. No ve, anda un día aquel que te aconseja, visita aquel que es un gran astrólogo y predice no sé qué, nunca se equivoca. No, el que nunca se equivoca es Dios. Uno es el que se equivoca cada rato, pero Él, en medio de nuestras equivocaciones, de nuestros fracasos, de nuestras luchas sin éxito, siempre está ahí presente, mostrándonos por dónde. Pero hay que aprender ¿qué? A abrir los ojos, destapar los oídos y a reconocerlo para poder, en medio de esa situación, transformarla de fracaso a éxito, de poquito a mucho, de tristeza a felicidad. Cuando uno aprende eso, es que miren, el gran problema nuestro es que dejamos a un lado la palabra de Dios, que ya les he dicho, es Dios mismo, que sale a nuestro encuentro, que nos habla. Uno deja iluminar poquitos aspectos de su vida por la palabra de Dios. Cree que eso es nomás para las realidades espirituales. No, esto tiene que ver con toda nuestra vida, porque Dios, como lo veíamos, ¿el qué es el qué? Que se hizo pequeño para nacer en un pesebre y abrazar nuestras limitaciones, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestras dificultades. Quiere entrar a lo profundo de nuestro corazón porque es un Dios que no abandona la obra de sus manos, que no abandona a sus hijos y que está siempre pendiente ahí de cada una de nuestras realidades. Uno sigue creyendo, como lo hemos repetido hasta la saciedad, que es historia patria, que es arqueología, que eso fue en el pasado, que eso fue cuando los discípulos no. Cuando leemos como aquella niñita que decía esa historia que tanto nos repiten, me gusta la Biblia porque me lee a mí. Esta palabra desvela, revela lo que hay en lo profundo de mi corazón. Y como les he dicho tantas veces, no para condenarnos, no para juzgarnos, no para hacernos sentir mal, sino para que nos convirtamos. ¿Y qué es la conversión? Una fiesta, volver a Dios, volver a los brazos de Dios, volver a la casa del Padre, volver a estrenar. ¿Hace cuánto usted no estrena vestido nuevo? Volver a caminar sin las cadenas de la esclavitud, sandalias nuevas. ¿Hace cuánto no le devuelven el anillo que reflejan las posesiones? Todo lo mío es tuyo, nos dice el Señor. Ven y disfruta, ven y vive la vida en abundancia, que para eso fue que envié a mi Hijo, a buscar y a salvar al que estaba perdido y para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Ojo a la abundancia, no, lleno de plata, no, eso es secundario, eso son añadiduras. Lo primero es un corazón repleto hasta más no poder de ese amor que se desborda, de ese amor que busca, de ese amor que no se cansa de perdonar, de ese amor que abraza en las noches difíciles, de ese amor que, como vamos a ver en el texto, desde la otra orillita siempre está pendiente. Así no es, por ahí no voy a poder, voy a acercarme a iluminar, a mostrarte por dónde. ¿Has tenido noches oscuras en tu vida? Diga, sí, Señor. En estos momentos estás viviendo una noche de esas oscuras de fracaso. Sí, Señor, claro, esa es la vida.
No, es que quién sabe qué dice. No, no, esa es la vida. Cuando llega la enfermedad, cuando uno está sano. Y a veces cuando está enfermo le llega otra. Cuando llega una dificultad económica, de un momento a otro. Cuando llega la pandemia, cuando menos esperábamos. Esa es la vida. Por eso es que hay que irnos afirmando, como dice el profeta Isaías, en la roca firme, en el Señor. Si no os afirmáis en mí, nunca seréis verdaderamente firmes. Y cuando uno no está firme, llega un vientecito, ni siquiera el de un huracán, sino una medio brisita, y uno cree que se va a morir. Y uno cree que no va a aguantar. Llega una medio crisis económica y ay, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? Claro, por eso es que la palabra de Dios nos va afirmando en Él. Nos va permitiendo que cada día nos abandonemos y confiemos más en Él. Va descubriendo el propósito de nuestra vida, que solo Él nos lo puede dar porque Él nos creó. Va diciéndonos cómo llevar la barca cuando hay tormentas fuertes. Y nos va a decir hoy cómo pescar cuando no hemos sacado nada. Ah, Chucho, hasta aquí vi la reflexión. Es que a mí no me gusta la pesca. No, no, usted sabe de qué estoy hablando. De esos fracasos en que nada. Pero es que le intentamos a la empresa por aquí, por allá. Es que a la relación de pareja le hemos buscado por aquí, por allá. Es que con mis hijos he tratado por aquí, por allá. Es que con mi depresión, con mis enfermedades, con mis tristezas he tratado. Hagámoslo. ¿Cómo es que se titula la reflexión? Hagámoslo a la manera de Dios, de Jesucristo, su Hijo. Démosle la oportunidad de decirnos cómo. Escuchémosle y obedezcámoslo. Y todo va a ser totalmente diferente. Recuerden que nos estamos preparando para Pentecostés. Que Pascua, el culmen de la fiesta de Pascua es Pentecostés. Retira, Señor, tu espíritu y yo no sé qué hacer. Retira, Señor, tu espíritu y todo vuelve a ser polvo en mi vida. No sé qué hacer en medio de las situaciones. Ayer hablaba con alguien que tiene una dificultad tremenda, está en medio de la noche oscura del alma que todos atravesamos y le decía con toda certeza, ¿qué hago? El Espíritu Santo te va a iluminar y te va a ayudar a discernir para tomar la mejor decisión. Porque es que siempre de la mano de Dios la decisión que tomemos es la mejor. Cuando la tomamos de espaldas a Él, ¿qué hacemos? Ah, ¿sabes qué? No nos quedemos en Jerusalén, vámonos para Emaús. ¿Y empieza qué? Ya lo vimos en el texto, la pelea, la discusión, la desesperanza, la tristeza, la cabeza gacha, el ¿qué vamos a hacer? Se murió aquel que tenía, pues, en quien teníamos puesta toda nuestra esperanza. Pero repito, nos estamos preparando y ya nos lo dio en la cruz. Pascua y Pentecostés suceden en el Evangelio de San Juan, según San Juan, ahí mismo en la cruz, y sopló y les dio su espíritu cuando estaban encerrados. Y el espíritu es lo único que necesitamos, la manera de ser de Dios en uno, para acertar en las decisiones difíciles que hay que tomar en la vida y en medio de las dificultades acertar también en las soluciones y en los conflictos y en los problemas. ¿Qué hago? Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo, que con seguridad de la mano de Dios siempre vas a acertar, aun cuando parezca que inicialmente no. Dios escribe ¿qué? Eso sí no lo sabemos, pero no lo creemos. Escribe derecho en renglones torcidos, no lo olvidemos. El texto de hoy está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 y siguientes. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos para tratar de iluminar eso de hagámoslo a la manera de Dios y teniendo en el trasfondo la introducción que les hice. ¿Has tenido fracasos? Intentas sin nada. Hojas de vida en toda la ciudad y nada. Diálogo de pareja, intento, le escribo cartas, lo llamo y nada, o la llamo. Diálogo con tus hijos y nada. Esta enfermedad, esta tristeza y nada. Teniendo en el trasfondo todas esas realidades por las que pasamos absolutamente todos. Ojo con el cuento de que a mí no. Yo no, a mí todo perfecto, luna y miel, mis hijos son hijos modelos en el colegio, mejor dicho. No, ojo con eso, esa no es la vida real. Nada peor que el falso espiritual, que no ve con los pies en la tierra lo que tiene que ver. Ojos fijos en Jesús, pero en la tierra mirando las realidades. Entonces dice así, capítulo 21, versículos 1 y siguientes. ¿Para qué?
para hacerlo a la manera de Jesús y teniendo en el trasfondo las noches oscuras de nuestra alma, los fracasos y las situaciones en que no hemos podido salir adelante. Aquí nos va a mostrar qué hacer en varios pasitos que vamos a ir viendo. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Mire qué interesante, después de esto, después de que anteriormente se había manifestado a los discípulos y allá María Magdalena, a los discípulos encerrados por miedo, al mismo Tomás en medio de su incredulidad, después de todas esas realidades Jesús se sigue manifestando, después de que aquí, de todos tus intentos, de esa situación que nada, de esa tristeza que no se va, de esa depresión que sigue ahí, de esa situación con tus hijos que nada, que ves luz en medio de la oscuridad, de esas situaciones de tinieblas, Jesús se va a manifestar otra vez y va a decir al final del texto, era la tercera vez que Jesús se manifestaba, es decir, se hace presente, es decir, primero para hacerlo a la manera de Dios, saber que en medio de todas las realidades, de todo lo que haya pasado, de lo que esté ocurriendo o haya ocurrido y de lo que vaya a ocurrir, Jesús la tercera vez sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, valga la redundancia, toma la iniciativa y se va a manifestar. Vas a sentir su presencia, vas a dilucidar con la fuerza del Espíritu qué hacer en medio de esa situación. Es decir, que en medio de esa realidad que estamos atravesando, siempre Jesús acontece. Siempre Dios acontece. ¿En quiénes? En sus discípulos. Y estaban a orillas de ¿dónde? El lago de Tiberíades. Tiberíades en honor a Tiberio. O sea, que se va a manifestar en esas áreas que aún no le has presentado al Señor. Porque está hablando en el fondo Tiberíades el paganismo. Las áreas que no le he presentado al Señor. Entonces, saber que Jesús no nos abandona, que se sigue manifestando, que sigue actuando en tu vida, que no nos ha abandonado, que a pesar de que decimos la tumba vacía, se robaron el cuerpo, encerrémonos muertos de miedo, Jesús sigue actuando en nuestra vida. 3 veces, pasado, presente y futuro. Era la tercera vez, dice el texto, que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y manifestarse en griego es faneró, o sea, volverlo oscuro. Claro, qué interesante, ¿no? Primero, saber que se sigue manifestando para poder hacer las cosas a la manera de Jesús. Segundo, saber que esas tinieblas no van a durar para siempre, que cuando Jesús se manifieste va a volver lo oscuro, claro, es decir, nos va a dar discernimiento, nos va a dar luz, el que es la luz que ya resplandece, el sol de la justicia que ya brilla, el lucero del alba, como veíamos hace poco, la luz de lo alto que nos va a visitar. Entonces, segundo, para hacerlo a la manera de Jesús, dejarnos iluminar por su luz, que cuando se manifiesta vuelve lo oscuro, claro, lo triste alegre, lo desesperanzador, esperanzador, lo imposible, posible. Jesús se va a manifestar en medio de esa situación que estás y que estamos viviendo, en medio de esas noches oscuras, en medio de esas crisis que uno dice, hasta aquí llegué. No vamos a ser capaces, si es como familia, o no voy a ser capaz de superar esta pérdida afectiva, esta separación, esta pérdida de un hijo, esta crisis económica, esta pandemia, este desempleo. En medio de esas realidades que nos llevan a oscuridad, a entrar en túneles profundos que decimos, no, este está más largo que el de Villavicencio, una ciudad de nuestro país, o el de aquí, el de Occidente, en Antioquia, no muy cercano, que dice uno, ¿cuándo iría a salir? Pues la luz siempre va a llegar. Porque Jesús, ¿qué? Toma la iniciativa y se va a manifestar siempre en tu vida. No lo olvidemos. Y especialmente cuando hay dificultad, ahora lo vemos, es cuando hay que estar más atento, porque ahí se hace presente el crucificado resucitado. De esta manera, estaban juntos, ojo, que muchos dicen cuando este texto lo hacemos reflexión, y a mí qué me importa quiénes estaban ahí, necesito es que se presente en mi vida. Escucha Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Es que no escuchamos.
Es que no escuchamos. Estaban presentes, estaban juntos. Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Total suman 7. 7 plenitud, totalidad. Se va a manifestar en todas las áreas de tu vida. Pero repasemos un poquito quienes estaban presentes. Chucho y yo estaba ahí, claro. Y si tienes esposa, ahí están. Y ahí están tus hijos. Y dos de ellos que no menciona el nombre. Aparentemente uno era el discípulo amado y el otro es usted. Y 7 es la totalidad. Está la iglesia presente, está la comunidad presente. Estaban juntos todos. Indispensable para hacerlo a la manera de Dios, vivir nuestro cristianismo en comunidad. Ahí especialmente se manifiesta y se hace presente el resucitado. La primera comunidad, tu familia. Yo ya estaba creyendo que no. La familia. Tercero, esa vida en comunidad. Ahí para hacerlo a la manera de Dios es indispensable. Son indispensables los otros, porque ya lo vimos, pero te lo repito, porque se te podía haber olvidado. Sitio privilegiado, encuentro con Dios. Chucho, el sagrario, sí. La escritura, sí. La parroquia, sí. Pero los otros. Y los otros con todas sus realidades. Con todas sus realidades, porque cada uno de estos, a la vez que estamos en los dos que no menciona, cada uno de estos nos representa a nosotros, porque uno cree que Jesús ya no se va a manifestar en su vida porque es que la embarré, el mismo pecado, volví a caer, no volví a misa, no volví a comunidad, es más, no creo en él, no, aún así se va a manifestar. ¿Quiénes estaban? Pedro. ¿Qué había hecho Pedro? ¿Para qué decirle si usted y yo hacemos lo mismo? Había negado al Señor 3 veces. Había negado al Señor 3 veces. Y él que sacó espada y juró contigo hasta la muerte. ¿Usted lo conoce? No, yo no estaba ahí. El acentico suyo es como de los de Paisa yo, Ave María, hombre, ¿quién diga? No, sí, usted estaba ahí, ¿me entiendes? Pedro, o sea que no importa, nos está diciendo, a pesar de esa situación, miran los pasos qué lindos, a pesar de las caídas, de que hayas negado al Señor, de que hayas renegado del Señor, aún delante de todos, y que hayas jurado seguirlo, aún ahí se va a manifestar en tu vida. Pedro lo negó y después llegó a ser ese gran líder. Estaba Tomás. Eso sí, ahí sí que estamos representados, el incrédulo, que siempre llega tarde a toda parte. Si no meto mis dedos en las llagas y el costado, no creeré, no creeré. O sea que no importa nuestros momentos de duda en esas noches oscuras. No, es que el Señor no me ha escuchado, es que el Señor no va a actuar, es que el Señor no obra, es que el Señor nos abandonó, mi amor, a la esposa, no hay nada que hacer, Dios ya no nos escucha, ya no, aunque no creas. Ahí también el Señor se va a manifestar. Y después de manifestarse, ¿qué llegó a decir Tomás? Señor mío y Dios mío. Qué interesante, ¿no? ¿Tienes algo de Pedro? Tenemos, claro, mucho. ¿Tienes algo de Tomás? Tengo listos los dedos para meterlos. ¿Dónde está el crucificado? Que yo quiero tocar esa llaga hasta el fondo. ¿Quién más estaba? Natanael. Natanael, solo lo menciona Juan, y conocido, ¿por qué? Porque llegó a decir, ¿será que puede salir algo bueno de Jerusalén? ¿Puede salir algo bueno, lo que decimos ya? ¿Será que el Señor sí? ¿Será que esto no es carreta? ¿Será que cuando me invitan a esos grupos de oración, será que son fanáticos o locos? ¿Será que tal cosa? Luego confesó Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando Jesús se manifieste en nuestra vida, cuando estemos atentos a esa realidad, vamos a ver grandes cosas. ¿Quiénes más estaban? Los hijos de Zebedeo. ¿Cuáles son? Recuerden que nos va a tocar. Mami, vaya, hable por nosotros, dígale a Jesús que nosotros dejamos todo, que me estoy aguantando aquí a Chucho 45 minuticos y que algo me tiene que tocar, que me voy a las misas más largas, que me voy en peregrinación a tal lado, algo le tengo que reclamar. Y otros dos, usted y yo. ¿Estamos en el texto? Claro. Lo más lindo es que Dios es actual y actuante, que esta palabra, miren hasta dónde vamos, tiene que ver todo con nosotros, tiene que ver todo con nosotros. Se manifestó Jesús otra vez, después de esa realidad, se manifestó, vuelve lo oscuro claro, estaban reunidos en comunidad y a pesar de nuestros errores,
a pesar de nuestro pecado. Es que no te busca por santo y por bueno. No te busca porque es que, ay, es que yo hago la lectura los domingos y si usted viera la preparación que hago, no estoy demeritando ningún servicio al Señor. ¿Me entiendes el trasfondo? Es que no es porque hagamos eso. Ah, es que porque Chucho, vos predicas, el Señor te tiene. No, 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 no. Él no tiene conmigo nada. Lo hace porque es bueno. Lo hace porque no nos abandona. Lo hace porque ve que volvimos, ya vamos a ver a la realidad antigua de pescar, aun cuando en el trasfondo está la misión, los haré pescadores de hombres. Pero aquí lo vamos a tomar como volvimos a lo mismo. Ya no esperamos, ya no creemos. Y es ahí donde Él se manifiesta porque el bueno es Él. Ojo, y cada rato me gusta resaltarlo, la teología de la retribución. No es que yo como soy tan bueno, Dios me premia. Tenga este confitico que es que usted, no, no, no es así que funciona la cosa. Entonces ya vimos quiénes estaban. Los de Cana, Simón, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos, retomo, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar, le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Simón Pedro les dice, vamos a pescar, no importa que muchas veces volvamos a la realidad que nos quita la paz, que nos roba la paz, que nos olvidemos del Señor, porque Él les había dicho, les había dado instrucciones, pero como el maestro estaba muerto, creían que ya no había nada que hacer. Creían que ya no les quedaba sino volver a la rutinario de su vida. Habían olvidado el proyecto de ser pescadores de hombre, aunque algunos teólogos dicen, cuando dice vamos a pescar, es en realidad retomar esa misión, pero no estaban contando en sí todavía con Jesús. Entonces volvió a lo antiguo, volvió al comer, dormir, trabajar y no más. Volvió a su rutina, volvió a su realidad. A veces nos pasa, se nos olvida y nos dejamos absorber nuevamente por el trabajo, por el trabajar y trabajar, por el placer, por el poder, por gastar nuestra vida en tantas realidades. Pero qué interesante a la vez este trasfondo que los otros, a pesar de saber. Ahora les dije en comunidad el cuarto paso y aquí lo rectifican. Él dice, voy a pescar y le dicen ellos, vamos también nosotros contigo. Quinto, en medio de esa realidad no estamos solos. Tenemos quien, a pesar de conocer las caídas, que lo había negado, que había prometido estar con él y falló, lo acompañaron en medio de su labor. Abre tus ojos. Levanta tus ojos al cielo, dice un tema musical, y mira que en medio de esa realidad que estás atravesando, y le decía ayer a esta persona en esa crisis, tienes un papá, tienes unos hermanos y tienes también gente en comunidad que a pesar de conocerte, es que yo como soy, sí, vamos también nosotros contigo a pescar. Pero aquella noche no sacaron nada. Sexto, ¿cuánto llevas sin sacar nada? ¿Cuántos proyectos han fracasado? ¿Cuántos intentos por tratar de hacer de tu hogar un paraíso no han dado resultado? ¿Cómo estás intentando con tus hijos, especialmente, y se los digo por experiencia si están en adolescencia, para sacarlos adelante? ¿Dónde hemos buscado? ¿Qué maestros hemos buscado a que nos digan qué hacer en medio de las realidades en que no hemos sacado nada? Pero aquella noche, es que sin Jesús llega la noche ligerito a nuestras vidas. A pesar de que están pescando de noche, porque la pesca buena a los que pescamos se sabe, se hace de noche. Pero aquella noche no pescaron nada y eran expertos. Y me imagino que como uno mismo como pescador dice, volvamos a aquel puntico que allá lanzo la carnada y es fijo que saco. Se los digo por experiencia, teníamos en la represa de aquí del Peñol, con mi padre ya resucitado y con mis cuñados, donde íbamos y teníamos ese puntico y decíamos, ojalá no nos lo descubran, porque ahí tirábamos y era fijo. Pero a pesar de que ellos conocían, de que eran expertos, aquella noche no sacaron nada.
todo lo que le metí en dinero a mi especialización en mi profesión, todos los cursos que he hecho, todo lo que he estudiado y me he quebrado la cabeza y nada me sale bien y nada que veo resultados. ¿Te suena? Claro que nos suena. Esa es nuestra realidad. No, es que yo soy experto en no sé qué, hice una maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en Europa, en Oxford, e hice tal cosa, tal curso, pero nada de nada. Por eso vuelvo al título de nuestra reflexión. Hagámoslo a la manera de Dios. Quinto, identificar mis fracasos, ponerles nombre, ponerles nombre. Es que mi relación de pareja no se da porque yo quiero encima a toda hora, porque me tienen que rendir pleitesía, porque no me doblego, porque mi ego y mi orgullo son los que sobresalen cuando nos sentamos a dialogar, porque no acepto ningún trabajo, porque es que yo me merezco de gerente para arriba, entrar como dueño de una empresa, ni riesgos de entrar a portero en una unidad, yo como me he matado, no, qué tal, ni más faltaba. Todo trabajo es digno, todo trabajo enaltece. El trabajo no lo hizo Dios como castigo, como tontamente canta esa canción. O peor la otra, maldita Navidad. Bendita Navidad en que Dios hizo cercano y nació en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito trabajo, que no es el que nos da con qué comer, sino el Dios que nos bendice a través de ese trabajo. Entonces, identificar esas áreas. ¿En dónde? Nada que nada. Y muchos años, quizás toda la vida. Hay que identificarlas. Y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, sexto, siempre amanece. Ah, pues este es como bobo, claro. Yo me acuesto y siempre amanece. Amanece en medio de esa realidad. Sales del túnel de la oscuridad, sales de la tristeza, sales de la depresión, sales de la crisis económica, sales de la pandemia. Siempre amanece. No hay una tormenta que dure para toda la vida y no hay una noche que dure siempre en la eternidad. Siempre amanece. ¿Y por qué siempre amanece? Porque Dios Padre al tercer día rompió y retiró para siempre la piedra y resucitó a su Hijo y a nosotros con él. Y ya entra la luz. Les decía ahora, ya el sol de la justicia resplandece en medio del horizonte de nuestra vida. Sexto, saber que siempre amanece, saber que esa situación es temporal, saber que todo es relativo, que lo único absoluto es el amor de Dios en nuestra vida. El amor de Dios en nuestra vida. No te puedes quedar llorando toda la vida. No te vas a quedar sumergido toda la vida en tus tristezas. Eso sí, si lo haces a tu manera, con toda seguridad. Si María Magdalena no escucha la voz del Señor, que la llamó por nombre propio, y gira y deja de mirar el sepulcro para mirarlo a él. El texto diría, y se acabó de escribir la Sagrada Escritura y María Magdalena todavía está llorando. ¿Conoces un caso? Claro. Ay, mi esposa se fue hace 36 años y yo no. Mi hijo murió con lo duro que debe ser. Quiera Dios que no nos toque. Hace 25 años y yo tengo el cuarto igualito y yo no he podido. A la manera de Dios siempre amanece. A la manera de Dios, he aquí que voy a hacer cosas nuevas en el desierto, agua, arrayanes, árboles, un camino nuevo. A la manera de Dios siempre podemos a empezar de nuevo. Es lo que hoy nos está diciendo la reflexión. Hagámoslo a la manera de Dios. Ensaya, no a tu manera. No a tu manera, ni a la manera de los falsos maestros o la gente muy experta que te dice, no, mire, es que hágalo así. No, cuando ya amaneció, va a amanecer en tu vida. Créele al resucitado, que fue el que empezó el texto tomando la iniciativa. Recuerden que lo veíamos primero, siempre toma la iniciativa, siempre se manifiesta.
siempre se manifiesta, siempre sale ¿al paso de quién? Salió al paso de la Magdalena, al desencanto de los peregrinos de Maús que iban sin esperanza, le salió al miedo de los discípulos encerrados, salió al miedo de las dudas de Tomás, de la rabia de Saulo, siempre sale a nuestro encuentro, siempre amanece. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. En la orilla, en tierra firme, velando y vigilándote toda la noche, pendiente de ti. No dice estaba dormido de pie en la otra orilla y la barca estaba cerquita, unos 200 codos, va a decir que nos recuerdan los 200 denarios de la multiplicación de los panes. Estaba Jesús ahí, de pie, pero el problema es que, como los discípulos, no sabían que era Jesús. Creemos que es la suerte, que estamos lanzados a nuestras desgracias, que la muerte tiene la última palabra, que esa situación tiene la última palabra, pero aún no, aunque ya amaneció, no amanece en nuestras vidas todavía porque estamos con los ojos retenidos como los peregrinos de Emaús, encerrados por miedo como los discípulos, caminando hacia Emaús, de espaldas a Dios, llorando y llorando como María Magdalena. Pero no, discípulos no sabían que era Jesús. Aún no nos damos cuenta que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que está ahí, más cerca de nosotros que nosotros mismos, que nunca nos abandona y que se manifiesta siempre, pasado, presente y futuro, que siempre, siempre va a actuar, que sigue trabajando en tu vida. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Séptimo, dejémonos interrogar por Jesús. Escuchemos lo que Jesús nos pregunta para poderlos hacer a la manera de Él. ¿No tienen pescado? ¿Y a vos qué te importa? ¿A vos qué te importa? Yo sé que a vos no te interesa mi vida. Déjame que yo sé cómo salgo de esta situación. Es que yo nunca, yo soy ateo, a mí no me interesan esas cosas espirituales, a mí no me interesa lo del camino de Dios. Y les dice Jesús: muchachos, ¿saben cómo les dice? Hijitos míos, la ternura de Dios. Él es el que pregunta, como con los peregrinos de Maús, ¿y de qué cosas? ¿No eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Qué cosas? Muchachos, ¿de qué discuten por el camino? Siempre toma la iniciativa para preguntarnos y nos pregunta por eso que no hemos podido obtener durante toda una noche bregando. Aquí es el pescado. Yo les dije ahora, identifiquemos cuál es el pescado nuestro que no hemos podido sacar en toda la noche. La situación de pareja, la economía, las enfermedades, estas guerras que me tienen, la tristeza, la soledad, el miedo, los complejos, el orgullo, lo necesario en mi familia que falta. ¿Qué te falta? Te está preguntando el Señor. ¿De qué te falta? ¿De qué careces? Muchachos, no tienen, hijitos míos, no tienen pescado. Toda la noche en la orilla de nuestra vida, en la orilla de nuestra angustia, en la orilla del mar que creemos que vamos a perecer y nos vamos a ahogar, el Señor ha estado presente. Dejémonos interrogar por Él, que en la Sagrada Escritura sale a nuestro encuentro y nos pregunta: ¿qué buscáis? Hoy no tenéis pescado, no tenéis lo necesario para vivir. Se agotó la tinaja del vino de la alegría, de la paciencia, de la esperanza. ¿Qué buscáis? Muchachos, hijitos míos, ¿no tenéis pescado? Hoy te pregunta y nos pregunta. Le contestaron: no, no tenemos. Señor, se agotó mi fe. Señor, no soy capaz de seguir. Señor, esta pérdida afectiva, esta separación afectiva me está matando. He intentado toda la noche. He intentado toda la noche y nada que obtengo resultados. No, Señor, este pecado me tiene dominado. No soy capaz. Estoy sumergido en el adulterio y no logro salir. Estoy sumergido en una tristeza profunda, en una depresión inmensa, en una tristeza que no se va, en una soledad que no se va. No. Séptimo u octavo, Él les dijo:
echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Y encontraréis. Octavo, ¿cómo es que titula la reflexión? Ya se te olvidó. Hagámoslo a la manera de Jesús, sin poner peros. Sin poner peros. Ahí, ya lo vamos a ver. Este octavo. Escuchemos la palabra de Dios. Jesús se hace presente, se manifiesta en la palabra y en partir el pan. Y es ahí entonces cuando se abren los ojos y lo reconocemos. Echen la red a la derecha. Ah, pero ¿cómo así? Bien cansados, intentando y que hagamos otra vez. Y ya había, ojo, un detalle desapercibido, amanecido. No es la mejor hora para pescar. Pero hoy el Señor te dice, inténtalo de otra manera e inténtalo en mi nombre, dirá el Evangelio según San Lucas. En tu nombre echaremos las redes. El Señor nos está diciendo hoy, para que esa situación se vaya, para que salgas vencedor de esa situación, para transformar esa realidad en tu vida, para que verdaderamente resucites. Cambia de actitud, de técnica y aprende a escucharme a mí. Este es mi hijo amado, a él escuchadle. Tiren la red a la derecha y encontraréis. No está diciendo, tiren la red a la derecha y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, puede que sí, puede que no, no. Con la palabra de Dios que se cumple, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Sus promesas se cumplen. Ahí hay una promesa escondida entre comillas. Repito, porque no lo encontré, de pronto no caes en cuenta. Octavo, ¿tienen pescado? No, octavo. Él les dijo, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti, cuenta contigo. Al final del texto, el pan vivo bajado del cielo presente y traigan los peces, pongan ustedes su parte. Les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Otra técnica, otra manera. Es que llevo intentando con mi familia de esta manera. Cambia de técnica, hazlo a la manera de Jesús. ¿Y cómo es la manera de Jesús? Tardo a la cólera, rico en amor, en piedad, en misericordia, no se engríe, no se jacta. Mi alimento, mi obra es hacer la voluntad del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, abandonado y confiado en que Papá Dios no lo va a abandonar. Hazlo a esa manera, con fe. Créele al Señor. ¿Y qué va a pasar? Y encontraréis. Pero toda la noche y nada, pues encontraréis. A pesar de que lo hicieron en la hora, de que era... Es que el problema es que yo empiezo a decir, pero me va a enseñar a mí. Eso de Dios es carreta. Miren, cada rato me toca. Vos predicador y... eso, pues lo de Dios sí, yo voy a la misita y todas las cosas, pero ya pues eso otro y me parece como muy descabellado, como ya fanatismo. Tira la red a la derecha y encontraréis. Tu diestra me sostiene. Es que vamos a encontrar lo necesario para salir de esa situación y subsistir a la manera de Jesús, confiando en su palabra. Por eso arrancaba la reflexión diciendo que el problema es que dejamos a un lado la palabra de Dios, que es Dios mismo que sale a nuestro encuentro. Entonces uno empieza con objeciones. Uno empezaría a decir, pero a ver, hombre, vos sos carpintero primero que todo. Vos no sos ni profesional, me vas a decir a mí que soy médico neurocirujano experto cómo operar un tumor en la glándula pineal. No jodas. Sí, déjate instruir por el que es el único maestro y bueno. Pero tirar la red y ya, dicen otros, ya las estaban lavando, ya estaban acabando y ya dijeron, intenta nuevamente. Pero en el nombre de Jesús. No como un amuleto, no es que tengo en el carro colgado el Sagrado Corazón, el detente, la penca, no, eso es religiosidad. En tu nombre echaré las redes. Octavo, cambiemos de técnica, hagámoslo en el nombre del Señor, con fe, con confianza, porque Él vuelve y lo dice. Repito el octavo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Noveno, obedecer confiando plenamente en el Señor. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces.
El mucho fruto que menciona el Evangelio según San Juan, del sarmiento unido a la vid. La echaron pues, no empezaron a poner problema, a decir es que estoy tan cansado, es que otra hoja de vida más, es que intentar con mi esposo ya he ensayado todo, con mis hijos, es que para esta tristeza yo ya me resigné, ya no hay nada que hacer, es que esta pandemia, es que esta crisis económica. La echaron pues, repito, no ven obedecer. Y la echaron pues y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el trasfondo está, recuerden la misión, la pesca, pescadores de hombres. ¿Y sacaron qué? Muchos. No podían arrastrarla por la abundancia de peces. Vamos a ver 153, que son todos los hijos de Dios y todos los llamados a la salvación, con 1000 interpretaciones, que los números naturales, pero, en fin, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar es de que si en verdad escuchamos a Jesús, al que nos creó, le obedecemos a pesar de que era carpintero y nosotros expertos pescadores, ¿me entiendes? No podían arrastrarla por la abundancia de peces. Va a transformar esa situación nuestra de desierto, de no fruto, de vida estéril, de sequedad, de asedía, de desolación, de miedo, de temor, de incredulidad, en una realidad totalmente diferente, en una realidad totalmente diferente. Y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, es el Señor. Es que cuando uno se deja amar de Dios, décimo, dejarse amar de Dios para poder transformar esa realidad. Es que para hacer las cosas a la manera de Dios es indispensable no amar a Dios. Si es Él el que nos amó primero y se entregó por nosotros, dirá San Pablo, dejarse amar por Dios. Porque cuando uno se deja amar por Dios, ¿qué es lo que pasa? El discípulo que se deja amar a quien Jesús amaba, el que se deja amar por Dios, tiene ojos para reconocer a Jesús en medio de las situaciones de dificultad, sean de escasez o de abundancia. Me hago entender, cuando dejamos que el amor de Dios permee, entre a lo profundo de nuestro corazón, nuestra mirada es distinta en medio de las situaciones de nuestra vida. En medio de las situaciones donde nos creemos abandonados, donde no hemos tenido éxito, donde hemos fracasado constantemente, en medio de esas noches oscuras que te mencionaba, ya cambia la situación cuando nos dejamos amar por Dios. Y acuérdense que es el requisito indispensable para mandamiento olvidado, amar al prójimo y a ti mismo, dejarse amar por Dios. Y entonces cuando nos dejamos amar por Dios, ya somos capaces en medio de esas dificultades de 11, dice entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban de la tierra, sino unos 200 codos. Cuando nos dejamos amar por el Señor, ya podemos reflejar el rostro de Dios a los demás, mostrarle a los demás al Señor. Y a Pedro, que dice que estaba desnudo, algunos simulan la inmersión en el lago y el ceñirse la bata como el bautismo, como volver a nacer de nuevo. Hagámoslo a la manera de Jesús y terminaremos naciendo de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Que ya lo viejo pasó. ¿Y qué es lo viejo? Ya lo identificaste, no tenemos pescado. No he sacado nada, he bregado tanto en estas realidades y nada. Pues como Pedro, vamos a nacer a una nueva realidad, porque eso es lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Ha hecho una nueva creación, un nuevo eón, una nueva era ha comenzado. Dios de vivos y no de muertos, podemos resurgir a una nueva realidad. Dejándonos amar, vamos a ser capaces de vivir como hijos amados de Dios, renovando nuestro bautismo y cambiar esa situación. ¿O no la quieres cambiar? ¿Cómo termina de distinto la historia haciendo las cosas a la manera de Dios? De la esterilidad a la fecundidad, de una red vacía a una red que no lo alcanzamos a ver hoy, que casi que se reventaba, esquizó en griego, que se dividía, pero no.
Hubo unión y las dos barcas se transformaron en una y vinieron las otras barcas arrastrando con los peces, pues no distaban mucho de la orilla. Esa situación nos ha hecho alejarnos de la orilla donde está Él resucitado. Nos ha hecho alejarnos de Dios, pero Él está ahí cerquita. Y rápidamente volvieron al encuentro con el Señor. Rápidamente volvieron a donde Él estaba presente. Rápidamente vamos a descubrir, haciéndolo a la manera de Dios, que siempre ha estado más cerca de nosotros que nosotros mismos. Y que esa red abundante, repito el último trozo, no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra. Los demás, la vida en comunidad. La vida en comunidad, contamos con otros para que esa misión que el Señor nos ha encomendado se haga fructífera en nuestra familia, con nuestros seres queridos y con nuestros demás hermanos. No tenemos tiempo de ver la otra parte donde el Señor va a sanar a Pedro para que cumpla adecuadamente su misión, donde se nos ofrece como ese pez asado, sacrificado, muerto para dar vida a los que comen de él. Pero yo pienso que hoy la palabra nos iluminó en esa situación que estamos viviendo. Qué bueno que la identifiques, esa noche oscura, esa realidad donde nada que sacas nada, donde no se ven los frutos, porque hoy la palabra nos ha dicho cómo hacer para verdaderamente ¿qué? Obtener frutos ahí. Señor Jesús, hacemos un acto de fe en tu presencia y te pedimos que nos des ojos para reconocerte, porque muchas veces te has manifestado en nuestra vida, pero como los discípulos no nos hemos dado cuenta que eres tú. Que aumentes nuestra fe para no ser como Tomás, esos incrédulos. Que nos quiten nuestros miedos para no estar encerrados y temerosos a toda hora. Que nos ayudes a levantar la mirada como a María Magdalena para verte a ti, de pie, crucificado, resucitado a nuestro lado. Y que abras nuestros oídos y nos des la capacidad de escuchar, de obedecer, de poner por obra tu palabra y hacer las cosas a tu modo, Señor. Echen la red a la derecha. La echaron y no podían con la abundancia de peces. Tú conoces esa realidad, Señor, que nada. Tú conoces esa noche oscura que estamos atravesando en estos momentos. Quizás un divorcio, una separación afectiva, la muerte de un ser querido, la crisis económica, la crisis de la pandemia, la guerra, la amenaza, la extorsión, tantas realidades, mis miedos. Hoy voy a tirar la red a la derecha y estoy seguro, como dijiste tú, que encontraremos. Ayúdanos en medio de el sinsentido de nuestra vida a mirar hacia la orilla con los ojos del amor, a descubrir que tú siempre has estado ahí, estás y estarás con nosotros, velando y atento a cada una de nuestras necesidades y preguntándonos: hijitos míos, ¿no tienen pescado? No, tiren la red a la derecha y encontrarán. Nadie que se haya confiado en ti quedó jamás defraudado. Desde hoy, Señor, dame la fuerza de tu Espíritu para hacer las cosas a tu manera y no a mi manera, contando con mis hermanos de comunidad y confiado plenamente en que tú sabes bien lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias infinitas, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.